Gracias por estar aquí hoy en esta presentación del libro de Planeación para Conservación de la Biodiversidad Terrestre en México. Y quiero agradecerle particularmente al maestro Luis Fuello su presencia y su compañía aquí. Y desde luego agradecer a CONAMP el apoyo económico que ofreció para la realización del libro desde hace ya algún tiempo. Está en gestación y salió apenas ahora, pero es un libro muy al día, digamos, en términos de la información. Y también la presencia de Ignacio March, de Gerardo y de Víctor Sánchez Cordero, que serán comentaristas de esta obra. Yo iría muy rápido al contenido. Es un libro, como ya lo tienen ustedes seguramente en las manos. Hay un total de 25 o 26 autores de los capítulos, de los cuales 8 son de Conavio, 5 son del Instituto de Biología, 3 de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y el resto están en varias instituciones, 2 de la Universidad de Kansas, etcétera, en Ecosur, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es un grupo amplio de personas que han estado trabajando en estos temas desde hace rato y que le dan, pues, obviamente, mucha solidez a los capítulos. El libro empieza con una caracterización de ecorregiones, que son realmente unidades en las cuales se hace mucho del análisis de priorización de las áreas. Hay un segundo capítulo de efectividad de las áreas naturales protegidas, es decir, qué tan útiles como protección están siendo las áreas naturales que están ahora, que es un trabajo que Víctor está como autor principal con varios colegas. Y bueno, una de las conclusiones es que alrededor de la mitad de las áreas naturales protegidas están cumpliendo con su función, la otra mitad tienen problemas serios. Y en ese análisis Víctor no incluyó las amenazas del entorno, que a veces son quizá las cosas más importantes. Y hay razones históricas de esto por la forma como las áreas naturales protegidas se han establecido en el país. En muchos casos de manera oportunista, quiere decir, porque había la posibilidad de establecer un área y se hacía, y no tanto como resultado de estudios que además en ese momento, hace décadas, 2, 3 décadas, pues esos estudios no existían, de tal manera que son cosas que se entienden a la perfección. Luego vienen varios capítulos sobre priorización de grupos de vertebrados, que son los organismos de los cuales tenemos más información en el país. Uno que se refiere a petofauna, y otro que se refiere a aves, y uno más de mamíferos terrestres, que son análisis realmente con muchísimo detalle, en el que realmente no hay muchos países que tengan esa información tan detallada, tan clara, tan específica como la que ahora tenemos para México. Un capítulo más que a mí me atrajo mucho fue el de si podría uno con un solo grupo de organismos predecir las áreas prioritarias para otros grupos de organismos, es decir, qué tan simultáneamente distribuidos o sincrónicamente distribuidos están los organismos. Bueno, la respuesta es muy interesante porque evidentemente los grupos de organismos menos móviles son los que mejor predicen a los otros grupos, particularmente mamíferos terrestres y aves. Y estos son anfibios y reptiles, es decir, estos dos grupos son mejores predictores de los otros
grupos que tanto aves como mamíferos pueden predecir lo que puede pasar con los anfibios y con los reptiles. A pesar de eso, no hay ningún grupo que sea ideal, que se use solamente como el indicador de dónde están las áreas de mayor riqueza, ni cuáles son realmente las áreas prioritarias, de tal manera que finalmente uno necesita información sobre la mayor parte de los grupos o posible para poder hacer este trabajo adecuadamente. Un capítulo más al final es de reflexiones y lecciones aprendidas, que trata de hacer una síntesis de dónde estamos aquí, qué nos falta, qué se ha aprendido de esto. Y este capítulo tiene un apartado de priorización de áreas para zonas del corredor biológico en el sureste y otro para efectos del cambio climático sobre la riqueza de especies de aquí al 2030 y de aquí al 2050. ¿Qué va a pasar con las áreas que ahora son prioritarias cuando tengamos cambios climáticos predecibles, aunque sea un poco burdamente, con los modelos globales de cambio climático que tenemos ahora? En la primera parte es interesante ver la coincidencia de los sitios prioritarios para el sur del país, para Chiapas, la península, Campeche, Tabasco, con las áreas que ahora están siendo manejadas por el corredor biológico mesoamericano. Esto fue algo que realmente fue muy grato ver, que la coincidencia en cuáles eran las áreas de mayor importancia, no todas, pero en una mayoría, caían en las áreas en las que ahora se está trabajando en tratar de conservar esos corredores entre las áreas naturales protegidas de manera tal que realmente se vuelvan conexiones de un área a la otra. Esto fue un resultado para mí gratamente sorprendente. Y en la parte de cambios de las zonas de mayor riqueza al 2030 y 2050, pues hay un panorama un poquito difuso, no es del todo sencillo ver qué va a pasar con las actuales áreas de mayor riqueza en esos modelos, en esas predicciones de cambio, pero lo que sí se ve es que la mayor parte de los cambios van a ser pérdidas, y esto pues no es muy reconfortante. Yo diría que en esta área que es tan difícil de la definición de cuáles áreas y de qué tamaño deben ser y la forma que las áreas deben tener. Ha habido mucha literatura reciente, porque se ha visto que a escala mundial la selección de las áreas naturales no fue la mejor del mundo. Se hicieron, como muchas de las áreas en México, de manera coyuntural, y se generó una gran literatura al respecto de cómo hacerlo mejor. Nada más que esos son criterios muy generales, y si uno no tiene la información que está en este libro para poder realmente aplicarlo a una zona, cualquiera que sea el país, realmente se vuelve muy difícil basarse en esos criterios muy generales que existen en la literatura. De manera que yo creo que esto es una aportación de veras muy importante que hemos hecho en conjunto con Avio, con la CONAMP, que espero que sea utilizada por la CONAMP de manera realmente intensa en lo que los medios y las circunstancias le permiten, porque no es nada más la información, voy a llamar biológica, ecológica, la que es relevante para saber dónde poner las cosas, dónde instalar áreas o cuáles seleccionar, sino muchos otros elementos que se salen completamente de este campo, que tienen que ver con presiones sociales, presiones económicas, presiones de desarrollo, que son igualmente importantes y a veces mucho más importantes, porque pueden determinar el fracaso o el éxito de una de estas áreas. Pero bueno, al menos la parte biológica está
yo creo que generada como en muy pocas otras partes del mundo. En el libro se menciona que Madagascar podría ser el otro ejemplo, pero Madagascar es del tamaño de Chiapas más o menos, muy rico, pero con bastante menos complejidad en muchos sentidos que nuestro país. De tal manera que ojalá y esto pueda ser aplicado crecientemente. Yo creo que tenemos el reto de cómo introducir esta información y este conocimiento al diseño de políticas públicas que realmente ayuden a que las áreas naturales y las áreas de protección funcionen adecuadamente en un contexto de conservación y de uso sustentable del capital natural, y el darnos cuenta que el país cuenta ya con un capital humano institucional que no es el que quisiéramos tener, pero que es suficiente para conocer sus problemas de mejor manera que en muchos otros sitios del mundo, y que esto es una arma y es un bono realmente de gran importancia que tenemos que usar de manera muy efectiva y muy proactiva en este área. No me queda más que felicitar a los coordinadores del libro, particularmente a Patricia Koleff y a Tania Urquiza por su dedicación a la generación del libro. Es un libro, como muchos de los que producimos en Conavio, de una gran calidad, no nada más de contenido, sino editorial, por el trabajo de Antonio Bolívar, que es una especie de ángel guardián parado permanentemente dándole sombra a Conavio en muchas de las obras que ha sacado. Felicitar desde luego a todos los 25 o 26 autores de los capítulos, muchos de los cuales reconozco aquí hoy presentes, y yo creo que felicitarnos en el país por tener la capacidad de sacar estas obras. Ahora tenemos que dar el paso y asegurar que podamos tomar las medidas para utilizar cada vez mejor esto, convencer a quienes hay que convencer, de tomadores de decisiones, de la utilidad y de la importancia y de la validez de esta información. Felicidades a todos, muchas gracias. El día de hoy estamos aquí reunidos para la presentación del libro Planeación para la conservación de la biodiversidad terrestre de México, retos en un país megadiverso, compilado por mis amigas y colegas Patricia Koleff y Tania Urquiza. Esta es una de las obras, para mi gusto, más importantes que se han publicado recientemente en nuestro país sobre el tema de la conservación de la biodiversidad. Es por esto que quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, y a la CONAP y a la CONAVIO su invitación a comentar este interesante volumen. Sin temor a equivocarme, creo que este volumen y el también recientemente publicado El Capital Natural de México ya forman parte de un exclusivo y reducidísimo grupo de libros sobre la gestión de la conservación de la biodiversidad de México. El tiempo será el mejor testigo de la bondad de estas obras. El esfuerzo editorial de la CONAP y la CONAVIO ya lo sitúa a la vanguardia en la difusión de temas relacionados con la conservación de la naturaleza y los coloca en un reducidísimo número de instituciones, tanto privadas como públicas, que se han dedicado de una manera sistemática, coherente, a difundir a la difusión de este tema que ahora se considera de seguridad nacional. Es claro que han logrado su objetivo, destacar la necesidad de generar más conciencia sobre el ambiente, mejorar estrategias de desarrollo y políticas públicas más adecuadas para su conservación, basadas en la ciencia de la mayor calidad científica. El libro, como ya lo comentó el doctor Sarucán, aborda temas relacionados con los ejes más sólidos y fundamentales de la legislación mexicana para la conservación de la diversidad biológica del país, que son los espacios naturales y las especies prioritarias, cobijados bajo la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la norma 059 de especies en riesgo de extinción. Estos son, para mí, los pilares de la conservación en nuestro país.
El libro, ya lo comentó el doctor Sarucán, está integrado por 8 capítulos que abordan la descripción de ecorregiones, la efectividad de las áreas naturales protegidas para representar a la vegetación natural y la priorización de áreas para la conservación de vertebrados terrestres. En este sentido, uno podría pensar que es una compilación más de estos temas que han sido compilados últimamente en varios volúmenes. Sin embargo, esto es más que un ejercicio de síntesis de los temas ya mencionados, y coincido con el doctor Sarucán de que el volumen, tanto por su presentación como por su información, sienta un precedente a nivel internacional de lo que deberían ser el tratamiento de este tema, y a mí me da un enorme orgullo que sea México, que una vez más se coloca a la cabeza del mundo en los temas de enorme relevancia, como es la conservación de la diversidad biológica. En general, los capítulos están muy bien integrados, con una buena síntesis de la información disponible. Lo único que encontré realmente severo en los capítulos es que yo no soy coautor, pero bueno, ni modo, no voy a ser perfecto. Y la presentación de los resultados de una manera concreta y accesible. Era broma, Doc. No, mi capítulo sí está en Cero Extinciones. Bueno, entre los autores de los capítulos se encuentran algunos de los más experimentados expertos en los temas tratados, sí, por un lado, pero por otro lado hay una gran cantidad de gente joven que está tomando la estafeta. Y en este sentido es un buen balance entre los expertos ya bien establecidos y por otro lado esa serie de jóvenes que vienen tomando el estatuto, la estafeta, para seguir esta ciencia de enorme calidad que se está generando en el país en este tema, ¿sí? Esto me da certidumbre de que la información es de una alta calidad científica y por lo tanto puede ser de una manera objetiva para los fines que se ha compilado. El libro indica que uno de sus objetivos fundamentales fue cumplir con los compromisos del Programa de Trabajo sobre Áreas Naturales Protegidas aprobado en la 7ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica realizada en Kuala Lumpur en el 2004. Este para mí, sin embargo, es el menos importante de las virtudes de este libro. Lo más relevante de la obra es que es un intento muy sólido por institucionalizar el conocimiento científico para que tenga impacto en resolver problemas ambientales del país de una manera objetiva y científica. Ayer en la presentación de otro libro se comentó que uno de los mayores problemas del país en materia ambiental es que el enorme deterioro que se debe en gran parte a la discrecionalidad, impunidad y corrupción que persisten en muchos sectores de la sociedad mexicana y que tienen una incidencia directa negativa en el manejo y conservación de la biodiversidad. Este libro y obras similares son, por lo tanto, fundamentales para asentar el marco de referencia científico que sea la base para mejorar la gestión del manejo y conservación de la biodiversidad y, por lo tanto, atacar de una manera sólida, precisa, estos temas de discrecionalidad, impunidad y corrupción que aún imperan en algunos sectores de la sociedad. En este sentido, mi más amplio reconocimiento a la CONAP y a la CONABIO por este esfuerzo en realmente respirar aire fresco ante las noticias que nos invaden día a día en el país y ver que hay muchas cuestiones positivas como esta obra. Mi reconocimiento a las compiladoras por su esfuerzo de institucionalizar el conocimiento científico en el país. Es indispensable que la ciencia sea institucionalizada para que no se pierda en artículos y libros científicos que después de que se publican muchas veces no vuelven a leerse, y que sea traducida en políticas públicas para que realmente sea efectiva. En México esto se ha hecho de manera muy incipiente, pero es una tarea impostergable y esta obra va en el camino adecuado. A mí me gustaría que en una obra siguiente ya pensáramos en generar lineamientos muy específicos y políticas públicas que se basen en el cúmulo de conocimiento que se presenta en este libro. El libro llega hasta un nivel en donde a mí me parece que ya estamos suficientemente maduros para que pase y precisamente con base en lo que aquí se sintetiza podamos ayudar a definir lo que serían las políticas siguientes en áreas protegidas del país con base en una ciencia muy sólida. En ese sentido, yo haría una petición a la CONABIO y a la CONAP de que se hiciera el esfuerzo para que tradujéramos ya toda esta información al siguiente paso, que sean lineamientos, normas, la estrategia, que formen parte de la Estrategia Nacional de Biodiversidad.
Hace ya algún tiempo, el príncipe Bernardo de Holanda, fundador de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, señaló con elocuencia la necesidad de frenar la extinción de las especies de la siguiente manera. Él dijo que el hombre debe darse cuenta de que no tiene el derecho moral ni el interés material de llevar a cabo una especie vegetal o animal a su total exterminio. 5 décadas después, este sigue siendo uno de los problemas ambientales más severos a los que nos enfrentamos. Año con año desaparecen miles de poblaciones y especies de la faz de la Tierra, muchas de ellas sin siquiera haberse conocido científicamente. Y a pesar de la falta de información sobre muchos grupos de plantas y animales que limitan el consenso de la magnitud de la extinción, estudios recientes indican que la extinción de especies, de poblaciones, la pérdida de hábitat es extremadamente severa, y este libro nos da soluciones al respecto. Hoy en día, la vida atraviesa una tormenta de enorme magnitud que amenaza la continuidad de la vida misma. La vida en el universo se encuentra en peligro, la diversidad se encuentra en peligro. La amenaza hoy no procede de cataclismos naturales, como las 5 extinciones masivas anteriores, sino más bien es producto de los efectos negativos de nuestras actividades, acumulados a lo largo de la historia, pero que se han hecho especialmente severos en el último siglo y en las últimas décadas. Hace pocas semanas, hace pocos días, la población humana llegó a ser 7,000 millones de habitantes, ¿sí? Que aunado al consumo excesivo, la desigualdad social, la tecnología ineficiente, han generado innumerables impactos negativos que son la causa de los problemas ambientales de índole global, como el cambio climático, la extinción de especies, la destrucción de los ambientes naturales, la contaminación y otros factores de deterioros. Estos problemas han empujado al límite a los procesos naturales, amenazando la diversidad de la vida e hipotecando nuestro futuro. No es posible que logremos parar o revertir estos fenómenos si no tenemos obras como la que estamos presentando el día de hoy, que presenten información científica de alta calidad, pero que tengan como objetivo no la curiosidad científica per se, sino resolver problemas ambientales muy específicos. Y yo creo que el libro es un primer paso muy bien dirigido hacia ese nivel. Un aspecto fundamental que limita nuestra capacidad de dimensionar adecuadamente la crisis de la extinción actual y que al mismo tiempo permite a los escépticos minimizar su gravedad es que aún desconocemos de manera precisa el número de especies de seres vivientes que habitan nuestro planeta. Sin embargo, en un estudio reciente que hice con mi colega Paul Ehrlich, identificamos por primera vez de manera muy concreta la magnitud del problema de la extinción de especies. La tasa de extinción normal, es decir, la que se presenta durante los periodos donde no hay enormes crisis en tiempos geológicos, se calcula que es una especie extinguida en cada 100 años por cada 10,000 especies. Es decir, en las 30,000 especies de vertebrados analizadas por la IUCN, esperaríamos que en un siglo hubiera habido 3 extinciones, porque son 30,000 especies. Y en este sentido, lo que encontramos es que hubo 741 especies extintas en 100 años. Y esto indica que las tasas de extinciones actuales, en vertebrados nada más, y esto sería mucho más grave si tuviéramos un conocimiento preciso de lo que hay en el planeta, pero esto indica que los vertebrados se extinguieron 280 veces más rápido que las extinciones normales. Es decir, las especies que se extinguieron en 100 años se debían haber extinguido en 28,000 años. De ahí la magnitud del problema de la extinción. Cientos de especies más se encuentran amenazadas, formando una lista que parece interminable: el lobo mexicano, la nutria marina, el quetzal, la grulla americana, la guacamaya roja, el perrito de las praderas, los bisontes, el teporingo, etcétera, 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 son algunas de ellas. Para algunas la esperanza parece haberse agotado, pues extinción puede ser solo cuestión de tiempo. Sin embargo, el esfuerzo de instituciones como la CONAPI y la CONABIO, por un lado, de instituciones científicas como la UNAM, por otro, y de compilaciones como las de esta naturaleza, nos permiten tener esperanza de que podamos empezar a revertir este proceso, ¿sí? Cada especie es única. ¿Seremos tan egoístas y miopes como para dejar que esta especies se extingan? En el ocaso de los tiempos, la vida en la Tierra pende de un frágil equilibrio. Poco es lo que puede hacer un individuo para evitar esta catástrofe. Mucho, sin embargo, es lo que puede hacer la humanidad en conjunto, nosotros en conjunto, para revertir el daño, pasar de ser espectadores a ser actores. Este es uno de los mayores retos que enfrentamos y es una de las tragedias que no debe pasar inadvertida antes de que sea demasiado tarde. Y hoy está siendo ya demasiado tarde.
En este sentido, este libro es una acción concreta para abordar el tema y para empezar a tratar de encontrar soluciones. Es imperativo encontrar modelos de desarrollo que sean armónicos con la conservación de la naturaleza para que se mantengan las condiciones que hacen propicia la vida en el planeta y se incremente el bienestar humano. El paradigma anacrónico de que conservación y desarrollo no pueden coexistir es eso, anacrónico. Existe la ciencia, la tecnología y la cultura para que podamos hacer un mucho mejor manejo de nuestros recursos, nuestras especies, nuestros ecosistemas. Es imperativo asimismo alertar, como lo hace este libro, sobre la crítica situación por la que atraviesa el medio ambiente y la diversidad biológica de México, cuya conservación depende exclusivamente casi de nosotros y de cuya supervivencia depende, paradójicamente, la nuestra misma. Seremos testigos de la desaparición de miles de especies y de los efectos impensables de esto en nuestro bienestar y supervivencia, o bien seremos capaces de retomar el rumbo. En el ocaso de los tiempos, la esperanza vivirá hasta el último minuto. Este libro merece tener una enorme difusión para que su valiosa información tenga impacto real en la gestión de los recursos naturales, y merece que la CONABIO y la CONAM den el siguiente paso para proponer políticas públicas que se basen en los resultados de este y otros volúmenes similares y sean institucionalizados. La institucionalización es una de las pocas maneras que podemos hacer para que no se pierdan en el cúmulo de datos. Finalmente, vuelvo a felicitar a las compiladoras, a los autores de estos trabajos y a la CONAM y a la CONABIO por su enorme esfuerzo de hacer y presentar un libro de tamaña, calidad y magnitud. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a CONAM y a CONABIO la invitación para comentar este libro. Ya el doctor Sarucán y el doctor Ceballos comentaron un montón de puntos que yo tenía, pero voy a tratar de no ser repetitivo. Por supuesto, reconocer la brillante labor de Patti Kolev, de Tania, coordinando este libro. Por supuesto, a los autores, Antonio Bolívar, también concuerdo con el doctor Sarucán de que es el ángel de la guarda de las ediciones. Y bueno, también resaltar un poco el brillante trabajo de Rosalba Becerra, siempre con una calidad editorial de primer nivel. Bueno, yo quiero comentar que esta publicación se suma a varias otras que han salido que le permiten a México demostrar ante el Convenio de Diversidad Biológica que está cumpliendo con sus compromisos. Yo estoy seguro que este libro, junto con el de Aguas Epicontinentales, que está por salir pronto, será una buena herramienta para Luis Fuello y para Siquio Benítez en la próxima COP, para demostrar que México, bueno, firmó una serie de compromisos, entre otros, hacer este análisis de vacíos y omisiones. Este libro pues da detalle de cómo se generó este análisis para la biodiversidad terrestre, y pues ojalá esto coloque a México una vez más en las COP. Yo estuve en la COP de Alemania, México era figura central, sin duda, y estoy seguro que en la próxima COP México volverá a tener los reflectores por cumplir con estos compromisos. Bueno, concuerdo con Gerardo de que demuestra que la comunidad científica académica de México tiene una madurez muy amplia ya en lo que se llama la planeación sistemática de la conservación, y esta es una gran prueba de ello. Sin embargo, bueno, creo que no solamente por eso fue posible generar una obra como esta. Yo les puedo decir que los análisis de vacíos que ha hecho México están entre los mejores del mundo, si no es que es el mejor del mundo. Por lo menos para América Latina conozco los análisis de vacíos que se han hecho en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en un montón de países, y evidentemente México ha hecho una de las mejores labores, y cuando yo lo he comentado con colegas de América Latina me dicen, sí, es el mejor sin duda, es mucho mejor que el nuestro, pero no se vale porque ustedes tienen la gran ventaja de la CONABIO. Siempre me lo han dicho en muchas ocasiones. No cabe duda que es gracias a la labor de la CONABIO de compilar toda esta información, de generar más información sobre la biodiversidad, y no cabe duda que también es la labor de tantos científicos
estudiantes incluso que han generado esos datos de campo, de localidades, que han finalmente permitido hacer un análisis de este tipo. Entonces creo que también merece un reconocimiento todo este bagaje que hay atrás y que la CONABIO ha logrado sistematizar. Muchos países, quiero decirles, envidian a México por tener una CONABIO, siguen proponiéndolo como una idea, pero nunca la han concretado, y me parece que eso ha sido una de las grandes ventajas de México para estos análisis de vacíos de conservación. Bueno, la aplicación de este producto pues es muy clara, tenemos muy poco tiempo y tenemos ahora sí que el compromiso, yo diría hasta moral, de tratar de conservar una porción viable y representativa de la biodiversidad mexicana. Y eso está muy difícil en un país tan complejo, con procesos de transformación, de deforestación. La verdad es que es muy poco tiempo y claramente este análisis y estos productos que se presentan ahora nos van a ayudar a poder tomar decisiones basadas en sólida información científica que nos permita aspirar a conservar esa muestra representativa y viable de la biodiversidad mexicana. Bueno, el libro deja en claro que tenemos todavía en México geografías, yo diría, relativamente abandonadas desde el punto de vista de investigación. Seguimos teniendo ahora sí que espacios en blanco dentro de la superficie continental y del mar territorial, donde no tenemos pues prácticamente ningún trabajo. Entendemos que muchas de esas áreas desafortunadamente no son muy seguras. Voy a comentar por ejemplo el caso de Durango. Tenemos muy pocos trabajos para Durango, para Zacatecas, y de repente no hay que olvidar que debemos de llenar estos vacíos de información que pueden ser muy importantes. El libro nos deja claro que en materia de conservación México ha puesto mucho esfuerzo en proteger y conservar ecosistemas tropicales, en ecosistemas de zonas áridas, pero tenemos un enorme déficit de áreas protegidas en lo que respecta a los ecosistemas templados, y el libro deja muy claro esto. Evidentemente no vamos a tener la posibilidad de proteger el 43% de la superficie continental de México, que es donde están los sitios prioritarios, a través de áreas naturales protegidas. Evidentemente requerimos todavía nuevas áreas protegidas, pero necesitamos echar mano de alguna forma de todos estos otros mecanismos alternativos de conservación, ya sea los que tienen amparo bajo la ley actual, que los ordenamientos ecológicos, que las servidumbres, las reservas privadas, las reservas comunales, en fin, sino que incluso debemos de pensar en nuevos modelos de conservación, a lo mejor ligados a estos mecanismos red, a todos estos mecanismos vinculados al problema de mitigar o enfrentar el cambio climático. Entonces, realmente necesitamos una mayor creatividad para poder rescatar muchos de estos sitios. Bueno, el mapa de ecorregiones terrestres a mí me parece que es uno de los grandes productos que detalla de alguna forma el libro. Me parece que da un contexto teórico muy útil para que los próximos estudios biogeográficos y las próximas formas de planear dónde poner áreas protegidas tomen muy en cuenta estas nuevas ecorregiones que tenemos en México. Ojalá en la academia podamos ir a los nuevos biólogos y biólogas, irles dando la idea de utilizar este mapa de ecorregiones como un marco de referencia muy importante para dirigir el trabajo de investigación en México. Bueno, el análisis de efectividad de efectividad de las áreas protegidas que realiza Víctor Sánchez Cordero y su equipo, pues bueno, es un análisis para 79 áreas, y nos deja muy claro que muchas de estas áreas protegidas están cumpliendo con su papel, están teniendo un muy buen desempeño en proteger esta biodiversidad, pero muchas otras no, y esto queda muy claro en los análisis que realiza Víctor y su gente. Y esto, bueno, no porque se estén haciendo mal las cosas, seguramente hacen falta más recursos, pero también es una prueba de que los procesos de presión que hay sobre las áreas protegidas son muy fuertes.
Y aquí, pues más que insistirle a la CONAMP de que quizás redoble el esfuerzo en esas áreas, yo creo que es insistir a la comunidad de conservación de que le tenemos que meter muchas ganas a esas áreas que realmente pues están perdiendo biodiversidad. Bueno, hay dos aportaciones en el libro que me parecieron muy interesantes. Una es utilizar los sitios prioritarios para ayudarnos a empezar a definir corredores biológicos, ¿no? En este sentido, como ustedes saben, en cambio climático, una de las estrategias para tratar de mantener la mayor biodiversidad posible en una región está en la conectividad ecológica. Entonces, esto es, digamos que de alguna manera es la nueva estrategia de conservación, nueva entre comillas. México ya con la iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano ha dado sus primeros pasos, pero evidentemente nos falta mucho trabajo, y a mí me pareció muy interesante cómo usar la distribución de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad terrestre en términos de buscar estos corredores. Finalmente, la flora, la fauna necesitan alternativas para ajustar sus rangos de distribución a donde se ubiquen las nuevas condiciones climáticas. Esto va a ocurrir de manera paulatina o rápida, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en términos de cambio climático estamos en el peor de los escenarios de emisiones que se había pensado hace 10 años. Entonces, me pareció muy interesante ese enfoque, y también me pareció interesante el trabajo de Enrique sobre la parte de cómo el cambio climático va a afectar los sitios prioritarios. En términos generales, bajo cualquier escenario es de pérdida de la biodiversidad, y eso nos tiene que preocupar fuertemente. Bien, al final del libro se incluye una síntesis para cada uno de los estados. Me pareció una forma ingeniosa de empezar a involucrar a los estados, a las entidades federativas de la República Mexicana, para que pues ahora sí que las que ya se pusieron las pilas, qué bueno, que redoblen esfuerzos, pero las que no, pues que hagan algo, que sepan que tienen estos sitios de enorme prioridad para la biodiversidad de todo el país, y me pareció una forma muy elegante de empezar a transmitir este mensaje. Creo que valdría la pena empezar a pensar en cómo podemos pues involucrar a los municipios. Finalmente, podemos empezar a pensar en sistemas de áreas naturales protegidas municipales, o a lo mejor fondos financieros que puedan ser aspirados solo por los municipios que tengan, digamos, sitios de muy alta prioridad para la biodiversidad. En fin, creo que hay mucha tela de dónde cortar. Quiero terminar con algunas conclusiones. Bueno, me parece entonces que es urgente que la comunidad de conservación, porque siempre le echamos el paquete a la CONAMP, a mí me queda muy claro que es la comunidad de conservación la que tiene que atender el proteger estos sitios de alta prioridad que sabemos están en inminente riesgo de perderse en el muy corto plazo. En ese sentido, no hay tiempo que perder, y ojalá podamos retomar esto y, como dice Gerardo, traducirlo ya en acciones, no solamente del gobierno, pero también de los fondos privados, de las organizaciones como la nuestra, que empiece a invertir en estos sitios que urgentemente requieren ser protegidos. Evidentemente, necesitamos seguir trabajando sobre las áreas protegidas. Si bien el cambio climático nos está imponiendo, pues sí, unos panoramas bastante pesimistas, finalmente las áreas protegidas hoy por hoy son los bancos de germoplasma a partir de los cuales seguramente se van a construir los futuros ecosistemas producto del cambio climático, y seguramente las comunidades de flora y fauna van a ir cambiando dentro de las áreas protegidas, pero finalmente podemos tener la posibilidad de mantener ecosistemas funcionales. Entonces, de alguna forma no debe ser, digamos, no nos debe de abrumar del todo los escenarios de cambio climático que se plantean, pero evidentemente el mantener las áreas protegidas va a ser de gran beneficio para el país. Finalmente, yo me puse a pensar en este panorama de que muchos sitios prioritarios van a ser afectados por el cambio climático. Me puse a pensar en la posibilidad de que
muy probablemente va a haber especies de flora y fauna que no van a tener posibilidad de migrar a los sitios donde encuentren las condiciones climáticas o ambientales adecuadas para prosperar. Y aquí entonces quiero traer como colofón, digamos, el tema de la migración asistida. Seguramente muchos de estos sitios prioritarios que caen, por ejemplo, en bosques de niebla o en ecosistemas que de por sí están reducidos y que con el cambio climático se van a reducir o incluso van a desaparecer, necesitamos en México empezar a pensar en si la migración asistida por los humanos es válida o no es válida, y si es válida, ¿cómo vamos a priorizar las especies? Finalmente no podemos, ni mucho menos de manera, digamos, artificial, ex situ, conservar todas las especies que probablemente están en esta situación, pero a lo mejor sí podemos querer mantener algunas. Estas discusiones ya están ocurriendo en muchos países. En México creo que nos hace falta sentarnos a discutir esto, a reflexionar si necesitamos hacer migración asistida o no, si es válida y con qué especies puede resultar la mejor alternativa para conservarlos. Con esto termino y bueno, pues insisto en reconocer la gran calidad de este libro, lo importante que es y pues bueno, a todos quienes trabajaron, mis felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Pues yo me uno a la felicitación de mis amigos y colegas que me antecedieron, el doctor Sarucán, Gerardo, Nacho, a esta felicitación de este libro espléndido e importante desde todos los ángulos y todas las aristas. Me parece que todos los capítulos brindan una aportación científica con una calidad científica excepcional, excepto el de efectividad de áreas protegidas, por supuesto, pero más que repetir los comentarios de mis colegas que literalmente llenaron la lista de comentarios que yo tenía, mi comentario va hacia una reflexión en términos de cómo se produjo este libro, es decir, de cuál fue la materia prima para poder hacer los análisis de conservación tan importantes que contiene este libro. Y en este sentido yo quisiera comentar respecto a la importancia que tienen las colecciones científicas biológicas en el país, que son las que están proveyendo la información primaria o la materia prima primaria para elaborar estos análisis tan importantes. Simplemente haciendo un poco de numeralia, 5 de los 8 capítulos del libro usan datos directamente de las colecciones biológicas nacionales. Entonces, en este sentido, a mí me parece muy importante que la comunidad conservacionista del país, no solamente los científicos, sino el resto de la comunidad conservacionista del país, tenga muy clara la importancia de las colecciones biológicas que tenemos en las instituciones académicas en el país. En este sentido, esta información que se ha estado sistematizando por la CONABIO en los últimos 20 años representa un acervo de información biológica que puede proveer los datos para análisis, criterios, estrategias y planteamientos de conservación como los vemos en este libro. Y no solamente en el área de conservación, sino en otros temas muy importantes de problemáticas biológicas nacionales.
Entonces, hace algunas semanas yo le mostraba al doctor Sarucán algunas tendencias en los inventarios biológicos que se han dado a lo largo de las décadas en el Instituto de Biología que albergamos las colecciones biológicas nacionales. Y se ve una clara tendencia hacia la baja en los esfuerzos de los biólogos en hacer inventarios biológicos a nivel nacional. Y a mí me parece eso es una tendencia que debe de cambiar definitivamente. Desde hace algunos años, la única fuente de financiamiento para hacer inventarios biológicos en México es la CONABIO. Yo aquí quiero resaltar la importancia que ha tenido la CONABIO, no solamente por los comentarios vertidos en mis colegas, sino en haber recopilado la información, haber creado un sistema nacional de información biológica que permite hacer este tipo de análisis, por un lado, pero por otro lado ser la única fuente de financiamiento en el país para hacer inventarios biológicos. CONACYT lamentablemente no lo ha estado haciendo, pero me parece que esta tendencia debe de ser revertida urgentemente. Esto lo comento también en el sentido de que los análisis de una calidad científica muy grande que se hicieron, sobre todo de la selección de áreas prioritarias contenidas en el libro, básicamente se restringen a el grupo de los vertebrados, que representan solamente una porción de nuestra excepcional biodiversidad. Entonces aquí yo creo que hay una línea a seguir en el sentido de incluir a otros grupos biológicos para hacer esfuerzos de análisis similares y ver las coincidencias que existen en la selección de áreas prioritarias para otros grupos taxonómicos con respecto a los vertebrados. A mí me llama la atención, y ya lo comentaron mis colegas, me parece que uno de los resultados más importantes que me llamaron la atención en esta serie de capítulos sobre la selección de áreas prioritarias fue el hecho de concluir que necesitamos tener un enfoque multitaxonómico para identificar adecuadamente las áreas protegidas, prioritarias de conservación, para identificar aquellas áreas de coincidencia entre todos los grupos de vertebrados que son áreas de conservación irreemplazables. Sería muy interesante, pues, en un siguiente paso, que por supuesto yo invitaría a la CONAMP y a la CONABIO para hacer estos ejercicios para otros grupos biológicos muy diversos en el país, en donde me parece que la información se está compilando de una manera muy rápida y sería muy interesante integrar a estos otros grupos biológicos en un esfuerzo adicional al que se hizo en los capítulos de vacíos y omisiones en los libros del Capital Natural Humano. Me parece que otro de los retos importantes que yo identifiqué en el libro es la selección de los grupos biológicos llamados subrogados de la biodiversidad. Yo creo que ahí hay un tema, los capítulos que escribieron y coordinaron la doctora Patricia Koleff y Tania Urquiza, me parece que dan un mensaje muy importante de este enfoque multitaxonómico. Un solo grupo biológico es difícil que provea o que represente adecuadamente al resto de nuestra biodiversidad en la identificación de la selección de áreas prioritarias para la conservación. Finalmente, yo quiero también plantear aquí uno de los retos científicos que nos espera
y que tenemos que tener la creatividad para abordarlo de una manera cuantitativa y sistemática. Tenemos, como mencionaron mis colegas, un grave problema de procesos de antropización que están reduciendo las coberturas vegetales en una deforestación, tasas de deforestación importantes que están impactando de manera relevante la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, tenemos el cambio climático, que como se indica en uno de los recuadros de los capítulos, también menciona que puede haber escenarios negativos que van a reducir la distribución de algunas de las especies de vertebrados. Me parece que uno de los retos que tenemos es cómo vamos a analizar estos procesos de antropización y de cambio climático de manera simultánea, como es lo que está ocurriendo en México. Yo creo que ese es uno de los siguientes retos científicos que me parece que debería de tomarse en el siguiente esfuerzo, que espero que la doctora Kolev ya esté pensando en eso. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos en acompañarnos a la presentación de esta importante obra, Planeación para la conservación de la biodiversidad terrestre en México, retos en un país megadiverso. Quisiera en primer lugar agradecer a la CONABIO, al doctor Sarucán, el habernos dado la oportunidad de emprender y concluir esta obra, que estamos convencidos que el organismo más beneficiado de los resultados y el contenido de esta obra es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Quisiera, en segundo lugar, reconocer el esfuerzo que realizó la doctora Patricia Kolev y Tania Urquiza en la compilación de estos trabajos que integran los capítulos de este libro y que gracias a la persistencia, al empeño, hacen posible que hoy tengamos una guía muy concreta de cómo avanzar en la tarea de conservación en México. En tercer lugar, quisiera agradecer a los comentaristas, al doctor Gerardo Ceballos, al doctor Ignacio March, al doctor Víctor Sánchez Cordero, por los comentarios vertidos en la presentación de este libro. Creo que tenemos importantes coincidencias en hacia dónde dirigir los esfuerzos que nuestro país tiene que emprender para hacer frente a esta importante tarea nacional que es la conservación del capital natural de nuestro país. Yo quisiera hacer una reflexión de cierre que desde la perspectiva internacional, nacional y local nos genere un compromiso de la tarea que tenemos por delante en las distintas esferas en donde cada uno de nosotros como individuos, como país y como comunidad internacional tenemos para hacer frente a lo que ya hace más de 20 años la comunidad internacional adoptó como una de las tareas más importantes de la agenda ambiental global. Y me refiero a la necesidad de frenar de manera urgente la tasa acelerada de pérdida de la biodiversidad que por acciones antropogénicas estamos viviendo en el planeta. Si bien reconozco, y creo que es un punto importante de arranque, que el subir un tema como una preocupación fundamental en la comunidad de naciones es el principio para poder resolver y atender un tema que pone en riesgo la viabilidad biológica del planeta. También es cierto que en tanto no avancemos en los pasos concretos que nos dan posibilidad de acreditar
que las metas que nos estamos proponiendo se están cumpliendo, las tareas se rezagan y estamos poniendo en riesgo la viabilidad del planeta. Hace 10 años, la Comunidad de Naciones, en el Convenio sobre Diversidad Biológica, se había impuesto la meta de reducir de manera significativa la pérdida de biodiversidad, y después de hacer la revisión del cumplimiento de esta meta, tenemos que llegar a la conclusión de que no hemos logrado el cumplimiento de este compromiso y hay que replantear y volver a generar un nuevo compromiso para que en los próximos 10 años podamos hoy asegurar de que estamos dando pasos firmes a través de una revisión continua de los compromisos que adoptamos. Y esto representa un problema que, frente a los riesgos económicos que se viven hoy en el planeta, tengamos escenarios en los cuales sea fácil postergar lo que hoy para nosotros es un tema prioritario, que es conservar la biodiversidad. Y debemos de evitar la tentación de que el acento de muchos países no se siga acelerando en que la tarea de conservar la biodiversidad no es una tarea menor. En México, la agenda de la biodiversidad es una agenda que hace 25 años no estaba en la agenda nacional y que ya constituye un paso importante el que el tema sea un tema que se esté estableciendo dentro de los planes nacionales de desarrollo, en los planes estatales de desarrollo, en los planes municipales. Que el concepto de biodiversidad sea un concepto que cada vez penetra a más sectores de la población y que es algo que se está asumiendo como algo que hay que resolver y atender. Sin embargo, el reto que tenemos por delante es aún mayor de lo que hemos podido conquistar en los últimos 15 años, tanto en los espacios que hemos logrado acreditar como espacios decretados como áreas naturales protegidas, que en sí mismo es importante haber incrementado más del 60% de la superficie declarada como área natural protegida en nuestro país, pero como bien se indica y que el capítulo 3 de este libro señala con puntual prontitud y exactitud, que el reto de gestionar y manejar los espacios que dedicamos a la conservación no concluyen en el momento en que le estamos dotando a estos espacios de un estatus jurídico. Es necesario gestionarlos, es necesario conservarlos, es necesario enfrentar los retos que ponen en duda la conservación de un espacio que incluso se ha blindado de manera jurídica. Y esto me lleva a que es importante que un tema que ya está presente en la agenda nacional, como es el tema de la biodiversidad, cada vez más esté priorizado en la voluntad política que debe de otorgarse a este tema tan trascendental o tan importante e incluso muy vinculado a temas que se han estado priorizando en la agenda nacional, como es el tema de atención a la pobreza. En muchos espacios que hoy gestionamos hemos estado llegando a la conclusión de que para garantizar una adecuada conservación tenemos también que atender la agenda de la pobreza, y esta agenda de la pobreza tiene que ir acompañada por la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales que tenemos dentro de nuestro territorio nacional. De manera inmediata tenemos que estar corriendo en dos procesos paralelos que no podemos descuidar uno con respecto al otro. En nuestra agenda inmediata
tenemos la necesidad de fortalecer y consolidar las áreas naturales protegidas que hemos decretado en el país. Y fortalecer tiene mucho que ver con su gestión, y tenemos que cambiar y modificar la forma como medimos los avances dentro del tema de la conservación. No basta que nos impongamos metas de gestión en términos de número de áreas naturales protegidas que hemos creado, o la superficie de cobertura, o el número de talleres que nos imponemos para poder estar en contacto con las comunidades que viven y gestionan el territorio de las áreas naturales protegidas, sino que tenemos que transitar hacia la efectividad en el manejo. Y obras como la que hoy estamos comentando nos ayudan a transitar en este enfoque en donde la disponibilidad de información científica sólida nos permitan planear tanto lo que ya tenemos como lo que tenemos por delante en gestionar. Fortalecer y consolidar a las áreas naturales protegidas implica que tenemos que hacer una revisión a fondo de cómo el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales conciben a los espacios que declaramos como áreas naturales protegidas como una enorme herramienta de gestión del territorio. Y detrás de todo ello está el concepto de desarrollo, que sigue anclado en que la conservación es un enemigo al desarrollo del país, y esto tiene que ver como estamos conceptualizando el desarrollo que minimiza el valor de la biodiversidad como un instrumento importante para garantizar la estabilidad de las actividades económicas, la estabilidad social y la satisfacción de las necesidades más urgentes que tiene toda nuestra población. Y hay que estar en el día a día peleando con estas viejas concepciones que les parece muy sencillo arremeter contra nuestra riqueza natural, porque hay que generar en el corto plazo lo que conciben como una necesidad urgente, que es el crecimiento y la atención al desempleo. Avanzar, que es la otra tarea que tenemos por delante en las nuevas áreas naturales protegidas, hoy es una tarea que se simplifica desde la perspectiva de que tenemos hoy mucho mayor conocimiento científico de hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos para poder avanzar en la tarea de conservación. Pero también necesitamos ir construyendo procesos políticos con los distintos niveles de gobierno, el estatal y el municipal, y sobre todo con las comunidades, los procesos a través de los cuales vamos ganando espacios de conservación, comprometiendo a las comunidades rurales en el ejercicio de la gestión de sus propios territorios. Tenemos muy en mente de que México, en la Comunidad de Naciones, en el Convenio sobre Diversidad Biológica, ha asumido la responsabilidad de que para el 2020 el 17% de los territorios terrestres sean un espacio que ha adoptado una herramienta de conservación, y 10% de las aguas que están bajo jurisdicción de los estados también sean establecidos en un esquema de conservación. Y esto implica un enorme reto que debe de transformar la forma como el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales asumen la prioridad presupuestal y de recursos materiales y humanos que se le dotan a la tarea de conservación. Tenemos que fomentar el que la conservación de la biodiversidad sea un enorme movimiento social en donde la población es la que asume el compromiso de hacerle frente a esta tarea y nos exige a quienes tenemos puestos de responsabilidad que aceleremos el paso
y que no demos marcha atrás en lo que México ha podido acreditar como enormes e importantes avances en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Creo que México ha dado pasos importantes tanto en la agenda de biodiversidad como en la agenda de cambio climático, y que tenemos que reflejar todo este compromiso que a nivel internacional hemos hecho con acelerar el paso en nuestra tarea cotidiana de gestionar nuestro territorio. A la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, la consideramos un aliado estratégico para poder enfrentar la tarea que tenemos por obligación legal y por compromiso en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y tenemos temas por delante, inventarios en áreas naturales protegidas estratégicas que hemos podido avanzar y concretar en el corto plazo. Tenemos la Estrategia Nacional de Especies Invasoras y tenemos la colaboración estrecha en los programas de monitoreo que nos permitan ir acercando la gestión de las áreas naturales protegidas hacia la efectividad en el manejo. Por ello, pienso que la agenda que estas dos instituciones tienen por delante y que a través de esta agenda común hemos podido contar con el apoyo muy importante de la comunidad académica del país, quienes nos han estado dando los elementos de información para poder tomar las mejores decisiones en la gestión de nuestros territorios, coadyuvando con nosotros en la elaboración de los planes de manejo que deben de tener todas y cada una de las áreas naturales protegidas, y asociado a esta disposición que hemos tenido de la academia con el apoyo de la CONABIO, también hemos de reconocer que no podríamos haber avanzado como hoy lo hemos hecho en consolidar importantes territorios que han logrado acreditar una importante conservación de la biodiversidad en ellas contenidas, si las organizaciones de la sociedad civil no nos hubieran acompañado en los procesos de conservación, en las tareas de conservación que tenemos en las áreas naturales protegidas. Os saludo la publicación de este texto, y lo primero que haremos en las próximas semanas es internalizar toda esta información al interior de la estructura de la propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en los niveles de mando superior, en los niveles de mando medio, en nuestras regiones, en las cabezas de las áreas naturales protegidas, para que todos tengamos la posibilidad de manejar toda esta riqueza de información que está contenido en el libro que hoy estamos celebrando su publicación. Enhorabuena y bienvenidos a acompañarnos en esta celebración que para nosotros es de esos momentos en donde nos permiten enriquecer nuestro compromiso y de acelerar el compromiso que la CONAM tiene a favor de la conservación del capital natural de nuestro país. Muchas gracias.